gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Salud comunitaria y familiar. 1. Clase número 1. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Estudiantes y profesores, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la clase anterior nos referimos a las generalidades de la salud pública como ciencia integradora y multidisciplinaria, así como los elementos fundamentales que definen al hombre como ser biopsicosocial y la interrelación entre el modo, condiciones, estilo y calidad de vida con el estado de salud de la población. En la presente actividad enunciaremos las principales definiciones de comunidad, grupos y colectivos, sus normas y valores, así como las características de las principales agrupaciones de la comunidad. Con el estudio de estos contenidos, serán capaces de identificar los principales elementos que caracterizan a los diferentes grupos sociales de la comunidad y el papel que desarrollan en el mantenimiento de la salud mediante su vinculación en los escenarios de formación. Como estudiamos en la asignatura precedente, existen varias definiciones o conceptos relacionados con el término comunidad, cada una dependiente de la posición filosófica y del espacio objeto de análisis que se le dé respuesta. En sentido general, se pueden diferenciar por el énfasis que se hace en el elemento estructural, en elementos funcionales o en aquellos que reflejan ambos tipos de elementos. Recuerden que una comunidad es un grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, ubicación geográfica, estatus social, roles, entre otros. Por lo general, en una comunidad se crea una identidad común, que es compartida, elaborada y socializada entre sus integrantes. El carácter social del hombre le obliga a vivir en la comunidad en diversas agrupaciones, puesto que en ellas cada persona se interrelaciona con los demás para satisfacer sus necesidades de todo tipo. Esta vida en sociedad
y mediante el proceso de comunicación determinan el surgimiento y desarrollo de la conciencia del hombre. Desde el nacimiento hasta la muerte, la existencia humana se desenvuelve en grupos sociales, es decir, se nace en familia y se sigue en ellos. Para el médico que se desempeña en la comunidad, es de gran importancia identificar los diferentes grupos sociales. Se entiende por grupo la formación relativamente estable de dos o más personas que posee una forma permanente y directa de comunicación a través de un proceso de interacción constante dado por las características de su actividad conjunta, la cual a su vez va a influir en toda su organización y dinámica interna. Pasemos ahora a describir la característica más estable de los grupos, que es su estructura. La misma indica cómo se organizan, funcionan e interrelacionan los distintos miembros entre sí. Es decir, consiste en el subsistema de relaciones estables de carácter recíproco, que los miembros realizan durante el desempeño de sus diferentes roles. Existe una estructura oficial o formal y otra no oficial o informal. La estructura oficial o formal del grupo se refiere a las relaciones que se establecen para el desarrollo de las tareas pautadas de manera oficial. Refleja las interrelaciones de las personas por el principio oficial o funcional. Por ejemplo, ustedes constituyen un grupo formal. La estructura formal y no formal del grupo constituye una unidad. El carácter equilibrado de esta unidad influye sobre su capacidad colectiva para resolver con eficacia las tareas planteadas. A continuación, describiremos la estructura oficial de los grupos. Esta comprende los aspectos siguientes. Las relaciones de autoridad, que tiene un carácter jerárquico, donde está establecido el orden de autoridad y subordinación en el grupo. Las funciones específicas de los miembros, en las cuales quedan definidos los roles o funciones que debe desempeñar cada cual en el grupo. El sistema de comunicaciones, el cual debe estar definido quién informa a quién y cómo ha de efectuarse las interrelaciones para la tarea, y la integración normativa, dada por las normas que deben observarse para el desarrollo de tareas concretas y para las funciones generales del grupo. Por otra parte, la estructura no oficial o no formal del grupo deviene en subsistemas de vínculos con un matiz emocional que se desarrolla de manera espontánea entre los miembros del grupo. Aquí, las interrelaciones se construyen según los principios de las relaciones personales: simpatía o antipatía, confianza o desconfianza, reconocimiento o negativismo. En estas relaciones, las personas tienen posibilidad de revelar distintos aspectos de su individualidad. Por ello, unas adquieren más influencias y otras menos, según sus cualidades. La estructura no oficial comprende varios aspectos que mencionaremos a continuación. Las relaciones de amistad y enemistad entre los individuos, los diferentes subgrupos o coaliciones desarrolladas de manera espontánea entre ellos, y toda una serie de costumbres, hábitos, creencias y normas desarrolladas de forma natural. Es importante señalar que los grupos se clasifican de diferentes formas, ya que existen diversos ejes para realizar su clasificación. Desde el punto de vista cuantitativo,
Los grupos se clasifican según el número de participantes en pequeños y grandes, según la dimensión afectiva del grupo, en primarios y secundarios, por la valoración que realice el individuo del grupo, en grupo de pertenencia y de referencia. Por último, atendiendo a la estructura, es decir, el modo o forma de organización del grupo, se clasifican en formales y no formales. Pasaremos a caracterizar cada uno de ellos y a partir de sus propias experiencias, piensen a qué tipo de grupo pertenecen ustedes. Como señalamos anteriormente, los grupos pueden clasificarse desde el punto de vista cuantitativo. Al considerar este eje, según el número de participantes, podemos identificar el grupo pequeño, en el cual resulta posible establecer relaciones directas cara a cara entre sus integrantes. Su límite inferior es de 2 personas y el máximo de 30. Como por ejemplo podemos citar un grupo formado por el médico y la enfermera que laboran en un consultorio en el cual mantienen estrechas interrelaciones para el desarrollo de su actividad laboral, donde existen los canales de comunicación adecuados para el contacto directo entre ellos. El grupo grande será aquel que resulta demasiado numeroso como para que todos sus miembros puedan mantener contacto directo entre sí. O sea, la característica fundamental de este tipo de grupo es que hay ausencia de contacto directo entre sus miembros, así como su complejidad estructural. Como ejemplo, podemos mencionar a decenas de profesionales de la salud de un hospital, donde no es posible que entre todos pueda establecerse un contacto directo para el desarrollo de su actividad fundamental. Al considerar la dimensión afectiva del grupo, estos se clasifican en primarios y secundarios. El grupo primario constituye una variante del grupo pequeño, en el cual existe contacto directo entre sus integrantes y sus relaciones tienen un carácter emocional. Este grupo es muy importante y está mediado por factores psicosociales en un vínculo muy estrecho difícil de romper. La familia es el ejemplo típico con sus relaciones de carácter afectivo. Si bien todo grupo primario constituye uno pequeño, no todo grupo pequeño constituye uno primario. Existen muchos grupos pequeños, formados no sobre la base de relaciones emocionales, sino para el desarrollo de tareas de significación social. Esto es, grupos cuyas relaciones básicas son de tipo funcional. Por otra parte, el grupo secundario se caracteriza porque el vínculo afectivo no es muy estrecho y las relaciones que se mantienen no tienen grado de permanencia. Como ejemplos de ellos están el personal de una empresa y el ejército, entre otros. Desde el punto de vista de la valoración que realice el individuo, los grupos pueden clasificarse en grupo de pertenencia y grupo de referencia. El grupo de pertenencia se corresponde con el grupo al cual pertenece una persona, aquel en el que es reconocido por todos como miembro. Por ejemplo, el grupo familiar, el grupo laboral o escolar. El grupo de referencia es aquel a partir del cual la persona forma sus opiniones, ideales, convicciones, criterios con el cual comparte y al que tiene alta estima. Como ejemplos de estos grupos podemos citar a los adolescentes que adoptan actitudes de grupos musicales famosos, héroes, deportistas, entre otros, a los cuales no conoce personalmente. Es importante señalar que una persona puede tener
uno o más grupos de referencia y utiliza las normas y valores del grupo de referencia como modelo en la elección y valoración de sus actos. De ahí que tiene gran influencia en las actitudes y su comportamiento. Por lo que si queremos que un mensaje de salud, como pudiera ser fumar daña la salud, será más aceptado por las personas si lo reciben directamente de algún grupo de referencia, previamente identificado por el médico. Los grupos también se pueden clasificar desde el punto de vista de su estructura, es decir, del modo o forma de organización del mismo, y pueden ser formales o informales. El grupo formal es aquel constituido por asociaciones específicamente organizadas por la sociedad mediante sus diversas instituciones para desarrollar determinadas funciones específicas. Como ejemplo de este tipo de grupos se encuentran un grupo estudiantil, una brigada de trabajo industrial, la tripulación de un avión, un equipo deportivo. Este tipo de grupo se forma para llevar a cabo ciertas tareas socialmente útiles y entre sus principales características podemos citar que tienen funciones, métodos y tareas bien definidas. Su estructura es jerárquica, posee un conjunto de normas entre las que se establecen los deberes, derechos y obligaciones de sus integrantes. Por todo lo anteriormente señalado, pueden afirmar que ustedes constituyen un grupo formal. Los grupos no formales generalmente constituyen un pequeño número de personas con una estructura no formal. Como ejemplos en la vida diaria se encuentran los grupos de amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de la misma escuela. Como principales características de estos grupos no formales, podemos mencionar que se forman de manera espontánea, sobre la base de la simpatía, la amistad personal, intereses o aficiones comunes, establecen costumbres, códigos, obligaciones y hasta rituales. Ahora estarán en condiciones de identificar quiénes integran a algún grupo informal al que también ustedes pertenecen. Para concluir la caracterización de los grupos, señalaremos sus rasgos cualitativos, entre los que se encuentran los siguientes. Su objetivo se plantea en distintas formas, como por ejemplo, juego, actividad laboral, actividad política, utilización del tiempo libre, intereses culturales o religiosos, entre otros, el cual se alcanza mediante la contiguidad espacial y simultaneidad entre sus miembros. El contacto se efectúa por medio de la vista y la palabra. Estructura social determinada. La comunicación social entre sus miembros. Normas propias del grupo independientemente de las normas sociales. Unión entre sus miembros imperando un clima social. Y el tamaño del grupo limitado. En estos momentos podemos hacer un resumen parcial en relación a la clasificación de los grupos. Un mismo grupo puede responder a varios ejes de clasificación. Veamos algunos ejemplos. Ustedes, como estudiantes, constituyen un grupo pequeño, formal, y a su vez forman parte de un grupo de pertenencia y a un grupo secundario. La familia constituye un grupo pequeño, formal, primario y de pertenencia.
Existen otros conjuntos de personas que están en contacto en un lugar y en un tiempo determinado, pero la relación social existente entre sus miembros es efímera, a pesar de que tienen un objetivo en común. A este conjunto de personas se les denomina conglomerados y no constituyen grupos. Estos conglomerados tienen características definidas, entre las cuales podemos identificar las siguientes. No están organizados. Los integrantes son casi extraños unos con otros. No existen posiciones sociales ni funciones sociales. Aun cuando la proximidad física sea grande, el contacto social es limitado. En la sociedad existen diversos tipos de conglomerados, entre los cuales se describen los siguientes. La multitud, que es un conglomerado de personas con escasa interacción que ocupan un espacio físico en un momento determinado y cuyos objetivos de los integrantes son individuales, propios y de accionar pacífico. El auditorio, que es el conjunto de personas que asiste deliberadamente a algún acto, espectáculo o representación, donde su atención está concentrada con respecto a los actores o conferentes. La manifestación son concentraciones de personas que se reúnen para promover ideas. Los integrantes participan activamente, aunque con diferente intensidad y con una organización débil y temporal. En la comunidad existen personas que tienen en común ciertas características como la edad, el sexo, condiciones físicas, psíquicas y exposición a riesgos biopsicosociales similares, que el médico, al identificarlas, las puede agrupar, siempre con su consentimiento, para realizar actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades, y contribuir además a elevar su estado de salud y calidad de vida. Entre estas agrupaciones comunitarias que realizan actividades por la salud que pueden crearse, se encuentran los círculos de abuelos, los círculos de adolescentes y los círculos de embarazadas, que pasaremos a caracterizar a continuación. Los círculos de abuelos están integrados por personas de la tercera edad, con el objetivo principal de contribuir positivamente a su socialización, autoestima y calidad de vida. Para lograrlo, se realizan un grupo de actividades utilizando diferentes espacios sociales que le permiten compartir intereses, desarrollar diversas actividades recreativas culturales, la práctica de ejercicios físicos y una mejor utilización de su tiempo libre. La experiencia sobre el tema indica que la denominación de estas agrupaciones puede variar según el contexto. En el caso de Cuba, Brasil y Venezuela, se les reconoce como círculo de abuelos. El círculo de abuelos ayuda a desprejuiciar el criterio de que la longevidad sea estimada culturalmente como enfermedad, detrimento o caducidad de este grupo poblacional. Otra agrupación comunitaria de interés para el profesional de la atención primaria de salud es la integrada por adolescentes, bajo el principio de plena voluntariedad, respondiendo a intereses, inquietudes y necesidades comunes. Esta agrupación indistintamente se conoce como círculo o grupo de adolescentes. Es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha definido la adolescencia como el periodo de la vida que se encuentra entre 10 y 19 años de edad. El propósito fundamental de los profesionales de la atención primaria
con este grupo es fomentar la realización de diferentes actividades de promoción de salud y prevención de riesgos y enfermedades encaminadas a contribuir a elevar su calidad de vida. En estos círculos se desarrollan múltiples actividades para el mejor aprovechamiento del tiempo libre, como por ejemplo la constitución de círculos de lectores y de promotores de salud en su propia comunidad. Por último, expondremos otro ejemplo de agrupación comunitaria, el Círculo de Embarazadas, en el cual el personal de salud tiene como objetivo fundamental educarlas en aspectos de promoción de salud para una maternidad saludable. Un aspecto importante de estos círculos es educar a la figura paterna para su participación consciente y activa, antes, durante y después del parto, compartiendo con la madre la responsabilidad y cuidados del recién nacido. En la comunidad también se encuentran como agrupaciones humanas los colectivos. Estos constituyen una forma cualitativamente superior al grupo y poseen objetivos valiosos desde el punto de vista social. Sus miembros, conscientes del valor de estos objetivos, contribuyen como una unidad a la realización de los mismos. Los colectivos luchan por metas que benefician a la colectividad y sus integrantes sienten satisfacción personal al realizar el trabajo en pos de esta meta para satisfacer una necesidad social. Como ejemplo, podemos mencionar un colectivo de investigadores de una institución de alto nivel científico-técnico que tienen como objetivo descubrir una vacuna o un medicamento nuevo. Los colectivos tienen características propias que se describen a continuación. Todo colectivo tiene características propias como son: constituido por un conjunto de personas, cuenta con una estructura u organización dada por los estatus y los roles de sus miembros, tienen un fin común, está regido por un conjunto de valores y normas aceptadas y cumplidas por todos sus integrantes, y existe gran interacción entre todos sus miembros. Otras características de los colectivos son: sus integrantes sienten satisfacción personal al realizar el trabajo en pos de la meta propuesta. Existe en ellos una organización armónica en la que los que dirigen cuentan con el respaldo moral de todos los miembros, pues representan los ideales y fidelidad de la mayoría. Los colectivos, a su vez, se clasifican en primarios y secundarios. Sus características deben ser revisadas en la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Todos los colectivos tienen rasgos cualitativos que los caracterizan, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Sus miembros están conscientes de su importancia como célula de la sociedad y comprenden que su aporte contribuye al desarrollo de la misma. En los colectivos se elimina la distancia social entre jefes y miembros. Sus miembros se valoran según sus logros y capacidades. El prestigio descansa en el rendimiento. Por eso no hay luchas por el poder y el prestigio. Todos se sienten responsables por la tarea. El intercambio de informaciones es más intenso que en el grupo. No hay secretos ni bloqueos de información. Todos los miembros tienen acceso al jefe en igual medida. El colectivo hace suyo de manera consciente
las normas de la sociedad, la solidaridad y la ayuda durante el trabajo, y los llevan a las relaciones entre sus miembros. Los métodos educativos fundamentales son el elogio, la crítica constructiva y la autocrítica, no el castigo. Y el espíritu colectivo también se manifiesta en un trato cordial y sincero, pues se sienten protegidos como en casa. Ahora estamos en condiciones de analizar las diferencias entre los grupos y colectivos, según algunos elementos como son unidad, relación con otras formas de la comunidad y responsabilidad. En cuanto a la unidad, el grupo tiene fuerza cohesionadora, pero en el colectivo se muestra con mayor intensidad y se basa en objetivos comunes de alto valor social, lo que no siempre ocurre en el grupo. En lo referente a su relación o enlace orgánico con otras agrupaciones de la comunidad, el grupo puede funcionar aislado, sin relación vital con otras, mientras que el colectivo nunca funciona aislado, pues la motivación social implica relación orgánica con ellas. Y en relación con la responsabilidad, en el colectivo, cada miembro posee alguna responsabilidad, no siendo así en el grupo. Pasaremos a definir dos categorías relacionadas con la estructura de los grupos y colectivos, las cuales son el estatus y el rol. El estatus es definido por la mayoría de los autores como la posición que la persona ocupa en un grupo o colectivo, mientras que el rol constituye el aspecto dinámico del estatus, o sea, la forma y conducta con que la persona desempeña su estatus o posición en el grupo. En el momento en el que una persona hace uso de los derechos y obligaciones que le confiere su estatus, desempeña su rol. Los roles no son comportamientos rígidos, arbitrarios ni automáticos. Están estandarizados en una determinada cultura. El estatus y el rol no son conceptos independientes, sino que se relacionan estrechamente, aunque no son idénticos. Cuando se habla de estatus, no se hace alusión a una posición importante que ocupe la persona en un grupo, sino a la posición que ocupa en un momento determinado en un grupo, colectivo o institución de la sociedad. Como estudiaron en el tema anterior, el hombre, por su esencia, es un ser social, lo que determina que para lograr su inserción plena en la sociedad sea necesario la existencia de un proceso de socialización que se inicia en la primera infancia, en el núcleo familiar, período en el que el ser humano comienza su aprendizaje. Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla en su medio ambiente podrá variar, exigiéndole nuevos tipos de comportamiento. La socialización constituye, por tanto, la interiorización en el sujeto de las normas y valores de la sociedad a la que pertenece, proceso que se continúa
a través de toda la vida, reflejo del contacto con los restantes grupos de la comunidad. La salud como valor social está directamente relacionada con estos procesos y la participación de cada grupo social en los programas de salud dependen en gran medida del sistema de valores que estos poseen y de la significación que para ellos tiene asumir posiciones que favorezcan una vida saludable, ya que el hombre constituye un ser social y como tal actúa y se comporta. Algunos autores identifican en este proceso 3 momentos o tipos de socialización que ocurren a lo largo de la vida y de forma continua. La socialización primaria es la primera por la que atraviesa el sujeto en la niñez y le permite convertirse en miembro de una sociedad dada. La socialización secundaria, como proceso posterior, demarca la introducción del sujeto en los espacios institucionalizados, en particular la escuela y el trabajo. Por último, la socialización terciaria, para referirse al proceso de readaptación y reapropiación que deben experimentar las personas ante cambios radicales y profundos en sus condiciones de vida. Como ejemplos podemos citar el retiro de la vida laboral por incapacidad física o la jubilación, el retorno a la vida social luego de años de aislamiento por haber estado en prisión o en situaciones de conflictos bélicos, el proceso migratorio interno del campo a la ciudad o la emigración a otros contextos sociales culturalmente diferentes. La valoración, como se muestra en la imagen, es un aspecto fundamental relacionado con los grupos y colectivos, definiéndose como un proceso a través del cual se refleja subjetivamente la realidad objetiva en forma de necesidades, intereses y fines del sujeto valorante. Tiene como base el reconocimiento del valor como la significación social objetiva que poseen los objetos y fenómenos de la realidad, atendiendo a sus propiedades funcionales, al ser incluidos en la actividad práctica. Este proceso valorativo constituye un elemento básico sobre el cual se establece la interrelación entre los grupos sociales y el equipo de salud ante el proceso salud-enfermedad. Dentro de los factores que intervienen en el proceso de la valoración se encuentran las necesidades, intereses, los fines a realizar, las experiencias precedentes del sujeto valorante, colectivo o grupo social, y las relaciones afectivo-emocionales que mediatizan la forma en que cada individuo o grupo social refleja la realidad y asume determinada posición ante su salud. El reconocimiento de estos factores por parte del equipo de salud facilita una adecuada interacción con los grupos poblacionales con que se interactúan a través del proceso salud-enfermedad en la labor de promoción de salud y prevención de riesgo y enfermedades por parte del personal médico. Existe una jerarquía de valores. Estos pueden ser altos o superiores y bajos o inferiores, en dependencia de cómo estos
van perdiendo o adquiriendo importancia para quien realice la valoración. A esto se debe que sean también relativos, ya que cada persona valora las cosas a través de su prisma. Un ejemplo lo podemos tener en el valor que posee la salud a través de la atención médica para un médico formado bajo los principios del humanismo y la solidaridad, y el valor que posee la misma para un médico privado formado bajo principios utilitaristas y mercantilistas, que tiene como único objetivo el de obtener ganancias. Los valores tienen como característica fundamental poseer un carácter histórico concreto, ya que ellos varían en dependencia de las necesidades, intereses, fines, relaciones afectivo-emocionales, experiencias precedentes del sujeto valorante y del propio desarrollo social y cultural, lo que permite que se establezca un patrón comparativo de valoración para cada individuo, colectivo o grupo social, en dependencia de las exigencias de la sociedad, que van ocasionando cambios sociales en la medida en que sea necesario. El valor, a su vez, en su estructura, posee un carácter dicotómico, por lo que éste puede ser objetivo, cuando la valoración refleja la realidad tal y como es, y subjetivo al reflejarla bajo los efectos del prisma de la valoración de cada individuo. Puede poseer una connotación social positiva y una connotación social negativa, conocida como antivalor, en dependencia de cómo refleje cada individuo o grupo social los objetos y fenómenos de la realidad objetiva, atendiendo a sus intereses, aspiraciones o fines, por lo que para uno constituye un valor, puede ser para otra persona un antivalor o valor negativo. Por ejemplo, el valor moral de la honestidad para una persona deshonesta, su comportamiento no constituye un valor negativo, porque se corresponde con sus intereses. Pero para las personas honestas, la actitud de esa persona, en dependencia de su actuación, constituye un antivalor. Es de vital importancia tener conocimiento de estos elementos, ya que las personas se representan la realidad objetiva de una forma muy específica en relación con lo anteriormente señalado, y atendiendo a la labor de promoción de salud que se realice por parte del equipo de salud, se podrá lograr cambios en sus estilos y condiciones de vida. En estos momentos enunciaremos algo que todos hemos oído hablar en nuestros hogares, en la calle, en las aulas y otros lugares, que son las normas de conducta. Estas se definen como las formas de regulación de la conducta social presentes en cada una de las esferas de la vida en sociedad. La sociedad, en sus múltiples formas de manifestación y desarrollo, exige de formas de regulación de la conducta humana, y existen diversos órdenes normativos que históricamente han regulado la conducta del hombre. Estos son la moral, la religión, los convencionalismos sociales y el derecho. La complejidad de las relaciones sociales
lleva aparejada la interconexión de estas. Como tareas docentes de este tema proponemos: elabore un cuadro resumen con las principales diferencias entre grupos y colectivos, donde expongan las principales características de estas agrupaciones humanas, atendiendo a su unidad, relación con otras organizaciones de la comunidad, responsabilidad ante las tareas, relación entre sus miembros, intercambio de informaciones y métodos educativos utilizados, para lo cual debe revisar el artículo, los grupos sociales y los colectivos en la comunidad que se encuentra en su CD. Argumentar la importancia que para el trabajo comunitario del médico tienen las diversas agrupaciones comunitarias estudiadas, teniendo en cuenta sus objetivos y su contribución a la modificación de los principales problemas de salud de su comunidad. Realizar un trabajo referativo con una extensión no mayor de una cuartilla sobre la influencia de las normas y valores sociales en el proceso salud-enfermedad, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la En una población donde predominan las personas de la tercera edad, fundamente la importancia del conocimiento del proceso de socialización para la labor diaria del médico de familia. Para esto, debe revisar la bibliografía básica y complementaria que aparece en su CD. A manera de cierre de esta actividad, podemos concluir que, a lo largo de la vida, las personas transitan por diferentes grupos e instituciones y en contextos sociales específicos según sus vivencias. El grupo y el colectivo constituyen dos formas organizativas de las comunidades humanas y presentan cada uno rasgos cualitativos que los caracterizan. La identificación y fomento de las agrupaciones comunitarias contribuyen a mejorar el estado de salud de la población. En el proceso de socialización se produce la apropiación por los individuos de los contenidos de la cultura de cada sociedad, lo que garantiza su reproducción y perpetuidad. El valor como fenómeno de la conciencia social orienta la actuación de los hombres en sus diferentes grupos sociales,
constituye los sueños que orientan el quehacer de los mismos y son una expresión ideológica de sus intereses. Las normas en la regulación de la conducta humana constituyen una expresión de los sistemas de valores existentes, tanto colectivo como individualmente. Hoy hemos presentado la definición de grupos y colectivos, los elementos que los caracterizan. Se estudiaron también algunas de las agrupaciones de la comunidad que se relacionan con actividades que contribuyen a elevar el estado de salud de la población y explicamos el proceso de socialización en los grupos mediante el cual se interiorizan las normas y valores de la sociedad durante toda la vida, de gran importancia para la producción social de salud. En la próxima actividad orientadora nos corresponde tratar los contenidos relacionados con la familia como célula básica de la sociedad, sus principales funciones y su representación gráfica denominada familiograma.